Buenas noches. Como ya saben, hoy 27 de abril puede ser el día en que por fin concluyan definitivamente los paros de los autobuses urbanos. Desde las 4:30 de la mañana y hasta las 12 de esta noche, la plantilla vota para ratificar el acuerdo al que han llegado comité y empresa. Analizaremos con nuestros invitados esta información, además de en qué o cómo se va a invertir el dinero ahorrado durante los paros, y también analizaremos la actual situación política de nuestro país abocada a unas nuevas elecciones. Para analizar estos temas hoy nos acompañan Jorge Azcón, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. Pablo Ijar, concejal de Vivienda y Deporte. Buenas noches. Buenas noches. Y Lola Campos, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento. Buenas noches. Y buenas noches. Comenzamos hablando de AUSA. Hoy los trabajadores votan hasta esta medianoche si ratifican o no el preacuerdo alcanzado por el comité de empresa en la madrugada de ayer. La opinión del presidente de dicho comité y el apoyo casi unánime de todos los sindicatos hace más que probable un contundente apoyo al pacto que pondrá punto y final a la huelga de autobús más larga de la historia. ¿Quién ha cedido más para llegar a este punto? ¿Empresa o trabajadores, Jorge? Bueno, yo creo que cuando hay un acuerdo, pues evidentemente ambas partes están satisfechas, ¿no? Eso es lo que denota, es decir, que me imagino que ambas partes habrán tenido que mover sus posiciones iniciales para que hayan tenido un acuerdo. Yo no sé quién ha cedido más, lo que sí que sé es quién ha perdido más. Y los que han perdido más han sido los ciudadanos de Zaragoza, ¿no? Es decir, durante los más de 4 meses, 123 días que ha durado la huelga. Bueno, como decíamos ahora, previsiblemente va a haber un acuerdo, es decir, y por lo tanto, el que previsiblemente vaya a haber un acuerdo hable un escenario distinto, hable un escenario, los dos los avanzabas, los apuntabas tú en tu entradilla, el de cuál va a ser la responsabilidad que se va a exigir al equipo de gobierno por el daño que se ha creado durante estos 4 meses de huelga, y evidentemente el debate que está pendiente en el Ayuntamiento de Zaragoza y es el de cómo reinvertir los mal llamados ahorros que ha generado esta huelga, pues porque evidentemente se han dejado de hacer kilómetros y kilómetros de autobuses para ver cómo se reinvierte ese dinero en el sistema de transporte público, ¿no? Yo, respecto del daño que se ha hecho en esta huelga durante estos 4 meses, creo que es muy importante decir que el Ayuntamiento de Zaragoza, el equipo de gobierno, todos en la parte en la que nos toca, lo primero que debería hacer es pedirle disculpas a los zaragozanos, ¿no? Pedirles perdón. Y que si ha habido 180.000 usuarios afectados cada día, si se estima en que el 20% de los usuarios han dejado de utilizar el transporte público y va a tener que recuperarse, pues evidentemente
porque se ha hecho mucho daño al sistema de transporte público en la ciudad. Yo creo que además la actitud del equipo de gobierno también ha hecho mucho daño a la confianza que el resto de grupos municipales tenemos hacia ellos, ¿no? Bueno, ese daño es evidentemente que va a ser un debate que se va a producir en los próximos días, porque la oposición vamos a pedir un pleno extraordinario y monográfico que debata sobre esta cuestión, y el siguiente debate evidentemente será el de cómo reinvertimos esos ahorros. Pablo. Bueno, yo no sé qué diría Jorge si hubiera existido la huelga del 86, ¿no? De la antigua Tusa. O sea, si esto le ha parecido una huelga muy dura, cuando estamos hablando de unos paros parciales en una franja muy determinada de horarios, no sé qué hubiera dicho, ¿no? Con el barrio de las Fuentes sitiado por la policía, militares conduciendo los autobuses. Es decir, vamos a poner las cosas en su lugar, ¿no? Han sido muchos días de paros parciales, es cierto, afectando a una serie de franjas horarias muy concretas y que evidentemente generan unas molestias muy importantes para algunos vecinos y vecinas, que no son pocos, y por pocos que fueran, evidentemente nos debe preocupar como gobierno, pero una precisión. Se ha perdido un 20% contando las franjas durante los paros, ¿no? Realmente fuera de esas franjas lo que se ha venido a perder, y es preocupante, y Teresa lo planteó, la preocupación del gobierno es ese 7%, no 20, 7% fuera de las franjas. Es decir, que sí que ha habido una consecuencia de estos paros en el sentido de perder un tanto por ciento de usuarios. Y nos preocupa no por los tickets que pueda vender el servicio, sino que nos preocupa por nuestra apuesta por el transporte público, ¿no? No obstante, también se ha producido un aumento de otras vías, ¿no? de transporte por los ciudadanos, lógicamente, en esas franjas de los paros han buscado alternativas. Y tu pregunta era quién había salido cediendo más o quién sale ganando, ¿no? Lo podemos plantear de las dos maneras. Yo creo que ganamos toda la ciudad en el sentido que se ha logrado una estabilidad, pensamos, si se aprueba, y yo creo que se va a aprobar sin duda en el referéndum, este acuerdo, vamos a lograr una estabilidad en la USA durante unos cuantos años, y yo creo que eso es muy importante. Sobre la de una base de un acuerdo compartido por ambas partes, un gran derrotado es el Partido Popular y su reforma laboral de este conflicto, puesto que bueno, todos sabemos que son las leyes que aprobó el Partido Popular las que han permitido que AUSA en un momento dado se descolgara del convenio, ¿no? Y los trabajadores, lógicamente, igual que les pasó a las trabajadoras de la limpieza, porque muchas veces focalizamos en un sector de los
se habla de los trabajadores conductores de AUSA como unos marcianos, pero las limpiadoras también deben ser unas marcianas y todos los trabajadores de esta ciudad debemos vivir en otro lado y todos los que van en el bus deben ser, no sé, otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que salimos ganando todos los vecinos y vecinas que vivimos de vender nuestra fuerza de trabajo cuando los trabajadores logran una victoria y recuperar un convenio. ¿Qué han cedido? Han cedido ambas partes, lógicamente, no han logrado todo lo que pretendía el comité, pero yo creo que desde el principio de esta movilización el comité tendría que haber sido muy optimista para haber logrado lo que planteaba. Yo creo que todo lo que han logrado hasta ahora está muy bien. Coincido con el presidente del comité de empresa, coincido con todos los grupos que se han expresado en el sentido de pedir a los trabajadores que participen y que ratifiquen este acuerdo, ¿no? Y luego a partir de aquí se abrirán nuevos horizontes de colaboración tanto con el comité como con los trabajadores, porque siempre hemos dicho que este conflicto laboral se podría haber abordado de otra manera en la relación más fluida entre trabajadores y gobierno municipal. Lola y Jorge, por alusiones. Sí, yo después de 123 días de huelga, que no es moco de pavo, el optimismo que desgrana el gobierno de la ciudad me parece que es una cuestión para hacérselo mirar, porque ellos no han estado en el pellejo de los 100.000 y pico, casi 200.000 zaragozanos que cada día lo sufrían, y por lo tanto me parece que es para hacer autocrítica. Ha dicho Jorge también una cosa y ya voy luego a otros aspectos, pero en este momento del casi después, que ojalá sea después de la crisis que ha supuesto para la ciudad la huelga, que el alcalde ayer en el pleno no tuviera la decencia, hablo de decencia, no hablo de otros conceptos, no tuviera la decencia de pedir disculpas a los zaragozanos, me parece una falta de respeto que es casi la misma falta de respeto que han tenido casi todos los días de la huelga el equipo de gobierno con los usuarios. Esta huelga empezó mal porque nació sobre una promesa de Zaragoza en Común, que fue hacerles creer ya en campaña y luego en el gobierno, hacerles creer a los trabajadores, a los autobuseros, por decirlo en términos que todos nos entendamos, que ellos podían ser trabajadores municipales. Y el comportamiento de ellos, que tenían todo el derecho del mundo a pedir mejoras y reclamaciones, faltaría más. El comportamiento de ellos ha estado siempre bajo esa ilusión de poder llegar a ser, que la tiene cualquiera, trabajadores municipales, y les han alentado, y frente a los 100.000 y pico trabajadores
principal de todos ha sido el de unos trabajadores en huelga y ha llevado en primer lugar al alargamiento de la huelga, pero luego otro factor que para nosotros desde el Grupo Socialista ha sido importantísimo y además sobre todo ha sido importantísimo porque ha afectado a los usuarios y han sido unos servicios mínimos también indecentes. Yo les sigo poniendo el mismo calificativo, lo siento. Me parece indecente que un ayuntamiento ante una huelga que afecta a los usuarios de cualquier edad, condición, lugar, etcétera, etcétera, no plantee que al menos unos servicios mínimos que sean lo menos gravosos posibles. Y aquí dentro de esa misma táctica de estar con unos trabajadores y olvidarse del resto de la ciudadanía, se ha pensado que era mejor. Y de hecho la huelga, el final de la huelga no se vislumbra desde el momento que aparece un mediador, que también la figura del mediador influye. El conflicto de la huelga empieza a solucionarse desde el momento que ya hay una presión hacia el equipo de gobierno para que suba los servicios mínimos, que es donde nunca había querido ceder el gobierno de la ciudad. O sea, el gobierno de la ciudad ha tenido 123 días rehenes a miles y miles de ciudadanos y además no les ha concedido el beneficio de tener una huelga más llevadera. Jorge, por alusiones brevemente. Sí, muy breve, ¿no? Es decir, a mí me preocupa mucho que el alcalde no haya pedido, pero es que ningún miembro del equipo de gobierno. Ahora escuchamos a Pablo hablar de todo esto y Pablo lo primero que hace es comparar con la huelga del 86 y minimizar los acontecimientos y decir, bueno, pues oye, que tampoco ha sido para tanto, ¿no? Pero ni el alcalde, ni Cubero, ni Artigas, ni Pablo, ni esta, dice, oiga, lo primero, perdón a los zaragozanos, ¿no? Es decir, perdón, ya no digo perdón, la culpa ha sido nuestra, perdón. Lo primero que debe hacer el equipo de gobierno es pedir perdón, que no se lo hemos oído. Tienes que a Pablo, no sé si ahora vamos a tener la oportunidad. Pero no efectos retroactivos, no sé, tienes que pedir perdón un montón de veces, ¿no? No sé si ahora vamos a tener la oportunidad de decirle, con carácter retroactivo vuestras disculpas. vas a pedir perdón, Pablo, a los ciudadanos por la huelga de 4 meses. El equipo de gobierno va a pedirles perdón. La huelga es responsabilidad de este gobierno. ¿La hemos hecho nosotros o la hacen los trabajadores de USA en el ejercicio de su derecho constitucional? Yo creo pidió ayer perdón a los zaragozanos y no está en el gobierno. Mi portavoz pidió ayer perdón y no estamos en el gobierno. Igual tenéis que pedir perdón. Pues yo Luego creo, Zaragoza en Común ha hecho todo lo posible por solucionar este conflicto. yo creo que Y ahora tenemos una solución duradera que se ha solucionado sin poner un euro de dinero público, porque digo, si alguien tiene que disculparse en estos conflictos, igual con temas retroactivos sois vosotros en ese sentido.
no se ha costado un euro de dinero público, lo que nos hemos ahorrado, que decías tú, entre comillas, se va a reinvertir en mejoras en el servicio. Seguramente cuando nos pongamos de acuerdo veremos si son en extender los bonos o los abonos del bus o es en ticket. Es decir, nosotros lo tenemos ahí muy claro, pero podríamos profundizar en eso y cómo se solucionó el conflicto. No sé si me apetecía sacarlo, pero yo creo que obliga, ¿no? Esta manera de afrontar el tema, de que tenemos que disculparnos. Tampoco he oído una disculpa por los 2 millones de euros que días antes de entrar nosotros en el gobierno se le regalan a USA para despedir a 153 trabajadores y pagar la indemnización. Eso es grave. A petición de Izquierda Unida, tu partido. A petición de Izquierda Unida, tu partido. Jorge. Bueno. Yo, todo el mundo sabe que eso no es así. yo creo que el debate acaba aquí. Yo creo que el debate acaba aquí. Es decir, el representante del Ayuntamiento de Zaragoza, el representante del gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, después de lo que los zaragozanos hayan vivido 4 meses de huelga en la ciudad, 123 días, la huelga más larga en la historia, con los servicios mínimos más exiguos decretados, después de haber tenido todo este debate, de haber cogido la palabra, entiende que no tiene que pedir perdón, que ellos pasaban por aquí, que el gobierno de Zaragoza en común no ha tenido ningún papel en esta cuestión y que el alcalde es como si no existiera el alcalde. Y vamos a discutir pues del billete, vamos a discutir de no sé qué, pero oiga, pedirles perdón a los zaragozanos, no, oiga, se acabó el debate. Sí, que la huelga Pablo, que es la segunda buscar vez, el Pablo, gobierno no te municipal. pongas nervioso, que es la segunda vez que me interrumpes, te he hecho una pregunta, no sé qué, tranquilo, has tenido la oportunidad de pedir perdón 3 veces, no lo has hecho, parece ser que no lo vas a hacer a los zaragozanos, tranquilo y deja intervenir a los demás. Entonces, claro, es que esta cuestión es sangrante. Es que después de que haya habido decenas de miles, cientos de miles de zaragozanos que han tenido que soportar una huelga que ha sido exclusivamente culpa del ayuntamiento y de los que gobernáis en el ayuntamiento, porque prometisteis remunicipalizar, porque prometisteis lo imposible y luego les habéis dicho que no es posible cumplirlo, porque un día le decíais una cosa a la empresa y al día siguiente otra a los trabajadores, de bandazo en bandazo, y evidentemente la culpa es de todo el mundo menos de quien gobierna. Yo digo que el debate acaba aquí porque cualquiera que nos esté escuchando dice, hombre, algo habrá tenido que ver el gobierno. Dice, no, oye, los del PP muy malos, los del PSOE muy malos, la culpa la reforma laboral, la culpa no sé qué. Bueno, Oiga, conflicto
estaba no con el agua al cuello, pero no es horario infantil, no vamos a decir lo que llegaba hasta el cuello del equipo de gobierno. Lo que hace es llamarnos a la oposición. Llama al Partido Popular, llama al PSOE, llama a Junta y llama a Ciudadanos. Y nos llama pidiendo ayuda. Y lo que hacen los grupos de la oposición es ayudar y acordar, ayudar y acordar una serie de cuestiones con el equipo de gobierno, porque evidentemente lo primero era que los zaragozanos pudieran no seguir teniendo que soportar la huelga. Y se acuerda evidentemente la figura del mediador, y se acuerda que se van a reinvertir el dinero, y se acuerda que los servicios mínimos se incrementarán, y ante la posición responsable de la oposición para ayudar, retrasamos el pleno extraordinario que teníamos solicitado, y ante la situación y la posición responsable, lo que nos encontramos con el equipo de gobierno es esto. Lo que nos encontramos con el equipo de gobierno es que no tienen la mínima decencia de pedirle perdón a la gente, que no reconocen ni un solo error en lo que han hecho, y que encima los demás somos malos, y lo que hemos cumplido. Pues estos son los que nos gobiernan. Bueno, para acabar precisamente con este tema, como enunciábamos al principio, vamos a hablar de ese destino del ahorro económico obtenido de los paros. El ayuntamiento quiere dedicarlo a mejorar el servicio, mientras que el resto de grupos reclaman que compense a los usuarios, además de pedir un pleno extraordinario sobre la huelga que hace un momento aludía Jorge. Brevemente, Pablo, esta ronda más breve, por favor, así cambiamos de tema. Bueno, me cuesta cambiar de tema porque casi hemos tenido un monólogo en el que se han dicho muchas cosas, ¿no? Yo simplemente decir que evidentemente el relato que ha construido Jorge es el de Jorge, que el PSOE coincida con el relato del Partido Popular no me sorprende a estas alturas, cosa que no me agrada. Me gustaría que estuvieran en otra posición, aunque bueno, se agradece por lo menos un poco más la educación, que se nos llame indecentes en la práctica, pero bueno, yo esto lamentarlo. Si hablamos de la nueva convocatoria próxima de elecciones, bueno, pues aquí estamos viendo, ¿no? Que hay, bueno, pues las elecciones han sido, entre otras cosas, pues porque el Partido Socialista Hablamos del precio del billete. Sí, todavía no hemos pasado a las no hemos pasado al segundo. Hablábamos del precio del billete. Se nota que tienes ganas de pasar, pero no hemos pasado. es porque estaba leyendo mientras me hacías pues hablando del precio del billete, ya lo adelantaba antes cuando hablábamos, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a estudiar cualquier posibilidad que haya, ¿no? Nosotros nos decantamos en principio por
descuento es decir, al revés, una extensión en el bono, ¿no? En los abonos. No entendemos o no compartimos seguramente la idea de hacer una bajada puntual que tiene un coste elevado y no hace una mejora plausible. Sí que entendemos que por eso mismo que decía, yo no voy a entrar en estos temas de moralina, de disculpas o no disculpas, sí que entendemos que ha habido molestias y sobre todo un servicio no prestado a los ciudadanos, y en ese sentido, bueno, pues a los perjudicados y sobre todo a los abonos del transporte entendemos que hay que hacer algún tipo de compensación, y eso lo tenemos claro. Por otro lado, donde dedicamos el dinero, yo creo que es un debate que aún está por tener. Nosotros sí que tenemos ya barajadas varias opciones y nos decantamos más que por la bajada del billete, como decía, pues por implantar este tipo de mejoras que queden ya en el servicio como mejoras, como pueden ser aumentar las rampas que tenemos para la accesibilidad y la movilidad en el transporte, lo que se llaman por las paradas inteligentes, el equiparnos con nueva flota, con autobuses híbridos, por ejemplo. Es decir, que, bueno, pues esos serían los parámetros en los que nosotros preferiríamos movernos a la hora de emplear estos 2 millones de euros aproximadamente de los que estamos hablando, más que de bajar el billete, aunque desde luego nosotros estamos dispuestos a hablar de lo que sea, ¿no? Lo que sí que queremos es que la gente o los grupos recapaciten, porque sí que tenemos la oportunidad de invertir ese dinero en algo que sea duradero para el servicio. Ahora estamos en la disyuntiva de ver si esa especie de cantinela de Zaragoza en común de que no se pagan las huelgas con dinero público, que además el pliego que se encontraron ya no contemplaba esa posibilidad, o sea que si nos hubiera tocado a cualquiera hubiéramos hecho lo mismo, pero ya que han hecho un salto y seña de esa cantinela, ahora resulta que igual acabamos ahorrándonos un dinero público, pero invirtiéndolo en asuntos públicos que acabará siendo un gasto público en cosas que a lo mejor el gobierno tiene en presupuesto o debería tener en el propio presupuesto. Nosotros somos más partidarios de que el beneficio de ese dinero vuelva a lo que han sido los damnificados, que son los usuarios, pero en cualquier caso hay también un debate abierto y un pleno, y se irán concretando un poco las posiciones y las propuestas. Jorge. Sí, bueno, es que esto de que el contertulio no se entere exactamente de lo que debatimos me había pasado pocas veces, por eso Pero el precio del billete, evidentemente. A mí es que lo que me gustaría oír es por qué Zaragoza en común tiene problemas al reducir el precio del billete y se cree que no es justo. O sea,
yo las alternativas que existen a cómo reinvertir, yo digo, esos malos ahorros, pues evidentemente todo el mundo se supone que está dispuesto a hablar. Lo que pasa es que nos encontramos de momento con un no de Zaragoza en Común a poder reducir el precio del billete para compensar a los usuarios que han soportado la huelga durante los 4 meses. Y lo que no hemos conseguido todavía es que nos diga por qué esa alternativa no. Es decir, ¿por qué esa alternativa no? Oiga, ¿usted considera que no es justo que gente que ha soportado durante 4 meses y que hay otro tipo de objetivos se les reduzca el precio del billete? A la gente que utiliza el autobús, no a los que van en Mercedes y no sé qué. Bueno, no hemos conseguido que Zaragoza en Común nos lo diga, a ver si tenemos oportunidad de que nos lo digan en el futuro. Bueno, vamos a hablar ahora sí de las elecciones, vamos a hablar en clave nacional. Tras la ronda de consultas de Felipe VI, constata que ningún candidato cuenta con los apoyos necesarios para ser presidente del gobierno, con lo que la puerta se abre a nuevas elecciones. 4 meses de negociaciones que han demostrado que las fuerzas políticas no han sido capaces de gestionar los resultados más plurales de la democracia en nuestro país. ¿Qué esperamos a partir de ahora, Pablo? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo lo que espero es que consigamos levantar, igual que hubo en las municipales y la experiencia que hemos vivido en las grandes ciudades del Estado español, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, las ciudades gallegas, en Cádiz, pues se vive un proceso de unidad de las fuerzas de izquierdas, progresistas, que defienden una ruptura con lo establecido en los últimos años y con los gobiernos que hemos tenido durante los últimos años, ¿no? Que han provocado, como antes decía, leyes que han tenido consecuencias nefastas, ¿no? Algunas de ellas consecuencias criminales. Yo no voy a repartir aquí carnet de indecentes o decentes, ¿no? Pero hay leyes que han retratado a distintos gobiernos de este país. Yo creo que es necesario que haya ese acuerdo. Si ese acuerdo se produce, estas elecciones no van a ser una segunda vuelta, sino que va a ser un nuevo escenario, porque yo creo que sí que hay unas ganas de cambiar y de romper con este discurso casi común que incluso en este programa se reproduce, ¿no? En muchos asuntos, no en todos agraciadamente, pero sí que en muchos asuntos. Y yo creo que el PSOE en este caso ha desaprovechado la oportunidad para que hubiéramos tenido un gobierno de izquierdas encabezado por él mismo y por Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez ha cometido un error. Podría haber sido presidente. Yo creo que ya no va a tener otra oportunidad más de serlo. Y yo simplemente, bueno, pues desde la convergencia de Zaragoza, humildemente, lo único que nos queda es pedir a Podemos y Izquierda Unida, a todas las fuerzas del cambio, a Compromís, a Marea, a Común Podem, que sean capaces de llegar a un acuerdo contra antes
es el gobierno y no es tener que debatir si el gobierno es para Pedro Sánchez o es para Rajoy, sino que el gobierno sea para el candidato elegido de esta coalición o de este acuerdo, de este frente, que yo creo que tendría un gran resultado. Jorge y Lola, 2 minutos cada uno. Bueno, yo creo que empezando por el final de lo que dice el representante de Podemos, de Izquierda Unida y de Zaragoza en Común, ¿no? Que el puesto de presidente del gobierno sea para Pablo Iglesias. Es que con Podemos siempre hablamos de lo mismo. Acabamos, su argumento final es exactamente ese. Es decir, quién es presidente del gobierno, quién ocupa el sillón, que es lo que han estado demostrando durante todo este tiempo, ¿no? A mí me parece que es muy significativo, ¿no? Es decir, porque yo creo que evidentemente no es una buena noticia que se vaya a tener que repetir las elecciones. Lo que pasa es que estas nuevas elecciones, esta segunda vuelta, sí que van a entrar con un elemento que yo creo que va a ser absolutamente diferencial, y es el que la gente cuando vaya a votar va a tener mucha más información. Y va a tener mucha más información porque en el caso de Podemos, de Izquierda Unida, de las Mareas, es decir, de Zaragoza en Común, pues evidentemente ya sabemos qué es lo que quieren. Lo que quieren es sentarse en el sillón que les dejen. Pablo Iglesias evidentemente no ha querido llegar a acuerdos o eso, porque lo que quiere es darle el sorpaso al Partido Socialista, y por eso es por lo que no ha llegado a un acuerdo, porque quiere hacer él su propia película y su propia historia de presidente por la temporada que le dure, y bueno, Podemos se ha retratado mucho en lo que la importancia de los sillones tiene para ellos, ¿no? Luego hay una segunda alternativa de este tiempo, que es la de Podemos con la de Ciudadanos, con el Partido Socialista, que tienen un acuerdo y que es evidente que Ciudadanos y que el Partido Socialista han conseguido llegar a un acuerdo, y está la alternativa evidentemente del Partido Popular. Eso va a ser diferencial, porque ahora, por mucho que se diga, ya sabemos cuáles son las alternativas que hay. Ya sabemos qué es lo que va a pasar el día después si no tienen mayorías unos u otros, o cómo se van a conformar esas alternativas. Y eso creo que es muy importante. Lola. Yo creo que a partir de ahora se abre una etapa en la que la culpa de que vayamos a elecciones la tiene siempre el inmediato rival de cada uno, la tiene siempre el otro. Ningún partido, o casi, yo creo que casi ninguno va a asumir la autoría de que ha sido también corral, pero ninguno va a decir por culpa mía, y hay algunos que han estado muy cómodos y otros que han estado muy agitados,
Y yo digo además con mucho orgullo que pertenezco al partido que más ha trabajado para que no hubiera elecciones. Y eso no me lo podéis negar ninguno de la mesa. El PSOE es el partido que más ha trabajado, más se ha movido, más ha buscado consensos, diálogos y más ha cedido en sus posiciones para que no hubiera elecciones. Y además se vaticinó por parte del PP que el PSOE acabaría en manos de los nacionalistas y por parte de Podemos que el PSOE acabaría en manos del PP. El PSOE ha acabado en manos de los votantes. Estamos fuera de tiempo, pero me gustaría haceros una pregunta. Jorge decía que en las nuevas elecciones vamos a conocer más a los partidos y de qué pico coge a cada uno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno, indudablemente. Mucha gente apunta que eso va a suponer que no haya tanta votación, o sea, que la gente No, no va a pero votar. yo creo que el desencanto que es verdad que es posible que se produzca y que haya una menor participación en las elecciones, evidentemente va a tener que ver con lo que ha significado el fracaso de este proceso en el que no han sido nadie capaz de ponerse de acuerdo para que hubiera elecciones, ¿no? Pero para que no tuviera que haber elecciones, quiero decir. Pero el que exista esa menor participación no quiere decir que la gente cuando vaya a las elecciones vayamos a ir con bastante más información. Es decir, cuando Pedro Sánchez ha estado toda la campaña electoral diciendo que Ciudadanos era la derecha, que Ciudadanos era igual que el Partido Popular, bueno, pues igual que el Partido Popular no era, ¿no? Es decir, que parece ser que ha llegado a un acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, ¿no? Al final Ciudadanos con quien se ha puesto de acuerdo ha sido con el Partido Socialista, ¿no? Y eso es importante que al final la gente lo sepa, es evidente. Lola y Pablo, muy breves, de verdad estamos fuera. Yo creo que puede pasar cualquier cosa. El miedo a la abstención está ahí y los posicionamientos más radicales que en este sentido serían por la derecha del PP, por la izquierda Podemos, tienen a sus votantes más excitados, más en pie de ir a votar, pero también hay que ver qué lectura hacen los ciudadanos de todo lo que ha ocurrido durante estos largos meses. Pablo. Sí, la razón que Pedro Sánchez es el que más se ha movido, pero claro, para gobernar con la derecha. Por Ciudadanos, no os equivocabais en campaña cuando decís que Ciudadanos era un partido de derechas. Lo que os habéis equivocado después arreglarlo de otra manera para no arreglarlo, ¿no? Yo te para digo no lo que decir la verdad. yo, Mentís más que habláis, Pablo. bueno, yo creo que es constatar. Concluye, Pablo, que nos tenemos que ir. Pues bueno, siento que he vivido un mundo de fantasía
silla durante estos 4 meses, pero yo creo que habéis firmado un acuerdo con Ciudadanos que habéis tratado de imponer luego a las organizaciones de izquierda, y así nunca se va a acordar un gobierno de izquierdas. Se ha perdido la oportunidad, el apoyo lo tenía para gobernar Pedro Sánchez y no ha querido apoyarse ni en Podemos ni en Izquierda Unida. Y bueno, respecto a los partidos que van a defraudar, mira, no sé si a PP le ha ido muy bien durante estos 4 meses, papeles de Panamá, todo lo de Valencia, en fin, que yo creo que a nosotros estamos por conocer y que la gente nos conozca, pero a otros la gente los conoce demasiado bien. Nos vamos. El debate está claro que aquí daría para mucho más, pero nos hemos quedado sin tiempo. Gracias a los tres. Ustedes nos vemos mañana. Adiós.